La Ciudad de México despertaba bajo una ligera neblina matutina. Los sonidos de bocinazos, vendedores ambulantes y el aroma de tamales en el aire devolvían la rutina al barrio de Coyoacán. En el pequeño departamento del tercer piso, Héctor ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo del baño. El traje azul marino colgado en la puerta esperaba el gran día. Era su segundo matrimonio. Después de 10 años de viudez, por fin había decidido abrirle el corazón a otra mujer. Teresa era dulce, firme, una verdadera compañera. Sus hijos ya eran adultos, y la vida parecía, por fin, encontrar un nuevo equilibrio. O al menos eso pensaba él. Mientras tomaba un café negro bien cargado que él mismo había colado, escuchando una vieja playlist en la radio, su celular vibró. Un correo. De Mariana. Asunto: papá, por favor, no vayas. Frunció el ceño antes de abrirlo. El mensaje era corto. Casi frío. Papá, pensé mucho antes de escribir esto. Por favor, no vayas a tu boda. Voy a ver la transmisión, pero no quiero que estés ahí. No ahora. No así. Confía en mí. El mundo pareció detenerse por unos segundos. El ruido de la calle se volvió lejano, amortiguado. Héctor releía el mensaje, buscando algún sentido oculto, una ironía, una broma mal planteada. Pero Mariana no era irónica. Siempre había sido directa, emocional, pero honesta. Dejando la taza sobre el fregadero, se sentó al borde de la cama. El silencio se adueñó del cuarto. La luz se colaba entre las cortinas, dibujando líneas claras sobre el piso de madera. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué su hija, a quien amaba más que a nada en el mundo, le pediría algo tan absurdo? No habían tenido ninguna discusión reciente. Tenían una buena relación, o eso creía él. Se habían enviado mensajes cariñosos días atrás, incluso ella había ayudado a elegir las flores. Nada tenía sentido. Con el corazón acelerado, tomó el teléfono e intentó llamarla. Fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Le escribió: Mariana, llámame. Necesitamos hablar. Pero no hubo respuesta. En su lugar, llegó la notificación de un enlace a su correo, el acceso a la transmisión en vivo de la boda, configurada a la perfección por el equipo encargado del evento. Ella hablaba en serio. Héctor se quedó varios minutos mirando fijamente el enlace en la pantalla del celular, como si eso fuera capaz de descifrar el enigma frente a él. Sentía un nudo en el estómago que no venía de la ansiedad por la boda, sino de un tipo de dolor más profundo, el de la exclusión, la duda, el miedo de perder a alguien que se ama sin entender por qué. Se levantó y se puso el traje de manera mecánica. Cada botón que abrochaba parecía pesar más que el anterior. Teresa le había mandado un mensaje unas horas antes: te espero en la iglesia a las 11, amor. Va a ser hermoso. Él no tuvo valor para responder. Salió del departamento y pidió un taxi. El conductor, un señor de mediana edad y conversador, notó el nerviosismo en el rostro de Héctor e intentó iniciar una charla. Boda hoy, ¿verdad? Felicidades. Dijo, sonriendo a través del retrovisor. Sí, y gracias, respondió Héctor, con una sonrisa breve y sin vida. La ciudad se desplegaba frente a él, el tráfico intenso de la mañana, los edificios coloniales mezclados con construcciones modernas, vendedores de flores y globos cerca de la basílica. Pero nada de eso llegaba con claridad a los ojos de Héctor. Su mente estaba clavada en Mariana. Recordó su cumpleaños de 5 años, cuando organizó una fiesta sorpresa con payaso y pastel de chocolate con cobertura exagerada. Ella llevaba un vestido amarillo y decía que era una princesa mexicana. Recordó los tiempos difíciles tras la muerte de Ana, su primera esposa, como Mariana lo ayudó a no hundirse, pese a ser tan joven. La conexión entre ellos era única. Inquebrantable. O al menos eso creía él. En el camino, tomó una decisión. Déjeme aquí, por favor, dijo de pronto. El taxi se detuvo en una calle cualquiera, a unas cuadras de la iglesia. Héctor pagó, bajó y se quedó parado en la acera por unos segundos. Luego tomó el celular y pulsó el enlace. La transmisión ya estaba en vivo. La cámara mostraba el altar decorado, a Teresa conversando con el maestro de ceremonias, algunos invitados sonriendo. Pero él no entró. Caminó en dirección opuesta. Sabía dónde estaba Mariana.
O al menos tenía una idea. Ella había mencionado que pasaría la mañana en el restaurante de su abuela, ayudando con los preparativos de un almuerzo especial. Si quería respuestas, ese era el lugar al que debía ir. En ese momento, Héctor ya no era el novio. Era solo un padre, dispuesto a entender por qué su hija, la única persona que él pensaba tener a su lado para siempre, le pedía que renunciara a su propia boda. Sabía lo que tenía que hacer. El restaurante quedaba en el barrio de San Ángel, una casona antigua con paredes blancas y ventanas de madera azul. En su interior, los aromas de mole poblano y tortillas recién hechas envolvían el ambiente como un recuerdo vivo de la infancia. Ahí era donde Mariana pasaba muchos fines de semana con su abuela desde pequeña. Héctor sabía que, si ella buscaba refugio, ese sería el lugar. Llegó poco después de las 11. A lo lejos, el repicar de las campanas de la iglesia anunciaba que, en ese preciso momento, Teresa probablemente caminaba hacia el altar. Héctor se detuvo un instante frente a la entrada del restaurante. Respiró hondo, acomodó el saco del traje y entró. En el salón principal, algunas mesas estaban ocupadas por parejas mayores y familias. Vio a doña Carmen, su suegra, detrás del mostrador, con la misma mirada firme de siempre. Cuando ella lo vio, sus ojos se entrecerraron. Héctor, no esperaba verte hoy, dijo con voz contenida. Yo tampoco esperaba estar aquí. ¿Está Mariana? Preguntó él, directo. Doña Carmen dudó por un momento, pero luego asintió levemente con la cabeza, señalando la escalera que conducía al piso superior. Está en la terraza. Pero, sé delicado. Subió con pasos medidos. Cuando llegó al techo, vio a Mariana sentada sola en una mesa del rincón, con una taza de café frente a ella. Llevaba el cabello recogido en un moño flojo, y los ojos hinchados, como quien no ha dormido en toda la noche. Ella lo vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Se puso de pie de inmediato. «Papá. ¿Viniste?», dijo, sorprendida. «¿Pensaste que no iba a buscarte después de un correo como ese?». Mariana desvió la mirada. Él se acercó despacio, sin enojo, pero con un dolor evidente en los ojos. «Explícame, por favor. Merece que me lo digas». Ella respiró hondo, luchando por controlar la emoción. «Ayer descubrí algo. Algo que me destrozó, papá. Y no quise enfrentarte allá, delante de todos. Necesitaba que lo vieras desde afuera. Que lo sintieras. Pero, viniste. ¿Qué cosa, Mariana? ¿Qué fue lo que descubriste?». Ella dudó, sacó el celular del bolsillo y le mostró una foto. Héctor tardó un segundo en entender. Era Teresa. Abrazando a un hombre. Pero no era un abrazo cualquiera, era íntimo, cómplice. Aunque lo peor vino después. Ese hombre está casado con mi mejor amiga, papá. Lo conozco. Lo vi en nuestra cena de compromiso. Teresa te está engañando. Y yo sentí que tenías derecho a saberlo antes de decir sí, frente a todos. Héctor se quedó inmóvil. La terraza parecía girar a su alrededor. El sonido de las conversaciones en el piso de abajo, el tintinear de los cubiertos, el murmullo distante de la ciudad, todo se desvaneció en su mente. Su mirada estaba fija en esa foto. Teresa. Con otro hombre. En un momento que no dejaba lugar a dudas. Mariana, ¿estás segura? Podría ser antigua, podría. Quisiera que lo fuera, papá. Pero no lo es. Fue tomada hace 4 días. En un bar de la Roma Norte. Una amiga me la mandó. No sabía que era tu prometida. Cuando la vi, fue como recibir un golpe en el pecho. Él se sentó a la mesa, el cuerpo pesado. Las manos le temblaban. No de rabia todavía, sino de puro shock. Por el vacío repentino donde antes había ilusión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué te veías tan feliz? Quise protegerte. Pero al mismo tiempo, no podía quedarme callada y verte casarte con alguien que te estaba engañando. Me pasé la noche entera pensando. Y al final, sentí que tenías que ver la verdad por ti mismo, sin que yo interfiriera directamente. Héctor se pasó la mano por el rostro. Miró a su hija a los ojos. Ahí estaban el dolor, el miedo, pero también el amor. Ella había hecho todo eso por él.
Sabía que aquel correo le dolería, pero había sido un grito desesperado por justicia. Por cuidado. Gracias, murmuró con la voz quebrada. Gracias por no dejar que hiciera el ridículo frente a todos. Mariana le tomó la mano. Por primera vez desde que él llegó, sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. No quería que perdieras lo que quedaba de tu dignidad, papá. Tú mereces a alguien que te elija todos los días. No a alguien que vive una mentira. Héctor asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Todavía hay tiempo, dijo, poniéndose de pie. ¿Vas a hablar con ella? Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. No le huyo al dolor. Nunca lo he hecho. Bajó del restaurante con pasos firmes, aunque con el corazón hecho trizas. Teresa quizá estaba en el altar en ese momento. Tal vez nerviosa por su ausencia. Tal vez sin saber que su verdad ya había salido a la luz. Pero Héctor ya no era el mismo hombre que se había despertado esa mañana. Sabía quién era. Sabía quién estaba realmente a su lado. Y sabía que, de ahora en adelante, jamás ignoraría un correo que empezara con «papá». La iglesia de San José quedaba a poco más de 15 minutos del restaurante, pero el trayecto pareció eterno para Héctor. El taxi avanzaba lentamente entre coches y vendedores ambulantes. En cada esquina surgía un nuevo pensamiento, un nuevo nudo en la garganta. Repasaba mentalmente todo lo que quería decir, pero el corazón pesaba, no había discurso que aliviara esa decepción. Cuando llegó, las campanas ya habían cesado. La ceremonia estaba retrasada. Afuera, algunos invitados murmuraban confundidos, miraban los relojes y se enviaban mensajes con disimulo. Nadie había visto al novio. Pero ahí estaba él, de pie frente a las grandes puertas de madera tallada. Respiró hondo. Entró. Dentro, el aire estaba cargado de expectativa. Las flores blancas adornaban cada rincón, el altar lucía impecable, y Teresa, vestida de blanco, hablaba nerviosa con el padre. Al verlo, su rostro cambió del alivio a la inquietud. Héctor. Gracias a Dios, ¿qué pasó? Desapareciste. Dijo ella, corriendo hacia él y bajando la voz para que los invitados no escucharan. Él la miró por unos segundos. A la mujer que creía amar. Aquella con quien había planeado un nuevo comienzo. Pero ahora, todo eso se sentía lejano. ¿Podemos hablar? Dijo, serio, con firmeza. Teresa dudó. Pero el tono de su voz no dejaba espacio a objeciones. Se alejaron hacia una sala lateral de la iglesia, donde solo el sonido distante del órgano llenaba el vacío. Vi la foto, Teresa. ¿Sabes cuál? El impacto fue inmediato. Se quedó pálida. Héctor, no es lo que piensas. No me trates como a un ingenuo. Solo quiero la verdad. Ella respiró profundo. Por un momento, pareció renunciar a cualquier intento de fingir. Fue un error. Un momento de debilidad. Pero eso no significa que no te ame. Me arrepentí, iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de la ceremonia? ¿O nunca? Ella bajó la mirada. Él continuó. Me hiciste creer que este matrimonio era real. Que era un nuevo comienzo. Y aún así, elegiste traicionar. Esto no se trata de un beso o de un encuentro. Se trata de confianza. De respeto. Por favor, Héctor, no hagas esto aquí, delante de todos. Debiste pensarlo antes. Héctor dio un paso atrás. El silencio entre ellos era más ensordecedor que cualquier grito. Sabía lo que tenía que hacer, no por orgullo, sino por dignidad. Por su hija, que lo había alertado. Por la verdad, que ahora pesaba más que cualquier apariencia. Salió de la sala sin mirar atrás. Teresa se quedó ahí, sola, con ese vestido blanco que ahora parecía demasiado pesado. Héctor cruzó la nave de la iglesia con pasos firmes. Todas las miradas se dirigieron hacia él, algunas confundidas, otras llenas de tensión. El murmullo se esparció como humo entre los bancos. Ya no llevaba la expresión de horas atrás. Ahora, sus ojos estaban marcados por la certeza. Por la decisión. Se detuvo frente al altar, respiró hondo y se giró hacia los invitados. Amigos, familiares, gracias por estar aquí hoy.
Sé que todos vinieron a celebrar un momento de alegría. Pero necesito ser honesto con ustedes. Conmigo mismo. Con mi hija. Hizo una breve pausa. El silencio era absoluto. Esta boda no va a llevarse a cabo. Hubo un suspiro colectivo. Algunos giraron la cabeza buscando a Teresa. Otros permanecieron inmóviles. Él continuó. La verdad es que, a veces, la vida nos pone frente a encrucijadas inesperadas. Momentos en los que debemos elegir entre mantener las apariencias o actuar con integridad. Hoy, yo elijo la verdad. Elijo el respeto que me debo. Y la confianza que mi hija tuvo al abrirme los ojos. Sin decir más, bajó los escalones del altar. Afuera, la luz del mediodía inundaba la plaza frente a la iglesia. Las campanas, irónicamente, comenzaron a sonar, pero no anunciaban una unión. Anunciaban una liberación. En medio de la plaza, Mariana lo esperaba. Estaba de pie, en silencio, observando desde lejos. Cuando él se acercó, ella simplemente abrió los brazos, y él la abrazó con fuerza. Gracias, hija. Por no dejarme caer. Nunca lo haría, papá. Permanecieron abrazados unos segundos. Un abrazo que decía más que cualquier discurso, más que cualquier ceremonia. Era el verdadero reencuentro que él necesitaba, no con una nueva mujer, sino con un amor que siempre había estado ahí, el de una hija que tuvo el valor de proteger a su padre, incluso si eso significaba arruinar toda una celebración. Y ese día, sin pastel, sin música ni anillos, Héctor ganó algo muy raro, la oportunidad de reconstruir su vida desde la verdad. Habían pasado 2 semanas desde el día que debía marcar un nuevo comienzo para Héctor. Y, de algún modo, lo había sido, pero de una forma inesperada. Ahora caminaba por las calles de San Ángel con otra actitud. Ya no era el hombre cegado por el deseo de empezar de nuevo con otra persona, sino alguien que comprendía que, a veces, los verdaderos comienzos nacen desde adentro. Héctor había decidido tomarse un tiempo lejos de todo. Alquiló una casita en Valle de Bravo, rodeada de naturaleza y alejada del bullicio de la ciudad. Allí, entre caminatas por los senderos y cafés silenciosos, comenzó a reorganizar su propia historia. Llevó libros, música antigua y, sobre todo, fotos de Mariana cuando era niña. Era su forma de recordar quién era en realidad, y que había dejado de lado en los últimos años. Teresa intentó contactarlo. Envió mensajes, pidió perdón, trató de explicarse. Pero Héctor leyó todo en silencio y nunca respondió. No por rencor, sino porque ya no había nada más que decir. El dolor había sido real, pero su decisión de no alimentar resentimientos era aún más fuerte. Prefería el silencio a la venganza. Y prefería la paz a la duda. Una mañana clara, mientras preparaba café en la terraza, recibió una llamada de Mariana. Estaba animada, riendo. Papá, ¿todavía tienes ese cuaderno donde escribías historias cuando yo era chiquita? Claro. Lo tengo aquí conmigo. ¿Por qué? Porque me acordé de una que nunca terminaste. Esa del niño que construía un puente con pedazos de sueños. Héctor sonrió. Aquella historia había sido un intento suyo, años atrás, de enseñarle a Mariana cómo seguir adelante después de la muerte de su madre. Creo que llegó el momento de terminar esa historia, dijo él. Y quiero ayudarte. ¿Qué te parece si la escribimos juntos? La propuesta, simple y dulce, tocó profundamente a Héctor. En esa invitación había un mundo entero de reconciliación, complicidad y amor. Hagámoslo, hija. Que sea nuestro proyecto. Y así, entre capítulos escritos a la distancia y encuentros en el restaurante de la abuela, comenzaron a escribir no solo una historia ficticia, sino una nueva narrativa como padre e hija. El cuaderno azul de tapa de cuero, desgastado por el tiempo, volvía a cobrar vida. En cada encuentro con Mariana, nuevas páginas se llenaban. Entre cafés y risas tímidas, padre e hija redescubrían el placer de estar juntos sin presiones, sin heridas mal resueltas, sin silencios incómodos. Mariana también se notaba más liviana. Había enfrentado el dolor de ver a alguien querido caer en una mentira, pero su valentía no solo había salvado a su padre, sino también la conexión entre ellos. Sabía que podría haber evitado el conflicto, dejar que todo siguiera su curso. Pero eligió lo difícil, porque amar, a veces, es evitar que el otro se lastime, aunque eso duela también. Un domingo, ya al atardecer,
mientras el cielo de Valle de Bravo se teñía de tonos naranjas y rosados, Héctor le mostró la última página que había escrito. Aquí está el final de la historia, y cuando el niño terminó de construir el puente, se dio cuenta de que no lo llevaba a otro lugar, sino de regreso a quien siempre había sido. Y allí, con los pies firmes, comprendió, comenzar de nuevo no es huir. Es recordar. Mariana sonrió, conmovida. Es el final más hermoso que has escrito, papá. Es porque tú me inspiraste. Cerraron el cuaderno juntos, como quien sella un pacto silencioso de amor y lealtad. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Héctor pensó en todo lo que había vivido, la traición, el dolor, la humillación pública. Pero, por encima de todo, pensó en su hija. En el vínculo que sobrevivió a todo. Y sonrió. Sí, había perdido una boda. Pero había ganado algo mucho más grande, la verdad, la paz y el reencuentro con lo que realmente importaba. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar de nuevo, de verdad.